Muchas gracias, Señor, por este día que nos has regalado otra vez en tu casa, Padre. Gracias por el sol, gracias por las nubes, Señor, gracias por el día, porque tú nuevamente nos has traído el aliento de vida, Señor, porque tú nos tienes bien, Señor, nos tienes en nuestra casa, nos tienes en buenas condiciones, Señor, con salud para estar otra vez aquí en tu casa, Señor. Gracias porque a través de todas las cosas que nos muestras, de todas las cosas que tenemos, Señor, nos muestras que estás con nosotros, que nos amas, que eres bueno, Señor, que nos das siempre la oportunidad de estar más cerca de ti cada día, Padre, que nos entregas tu palabra, Señor, y que podemos tener acceso, Señor, a ella, porque muchas personas, Señor, no lo tienen. Te pedimos que puedas, Señor, abrir nuestros corazones, que puedas ser tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, de verdad prestar atención a tu palabra y mejorar nuestra vida, Señor, que podamos tener una fe genuina, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor. Obra en las vidas de cada uno de los que estamos aquí, Señor, de los que quisimos venir a escuchar tu palabra. Gracias por tantas bendiciones, Padre. Eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, bendito sea Dios. Le agradezco pues infinitamente porque me ha permitido estar el día de hoy aquí con ustedes, compartiéndoles la palabra. Quisiera empezar leyendo un versículo que a mí me gusta demasiado, que está en Deuteronomio. ¿Puedes ponerlo, por favor? Es Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y dice así, vamos a estar trabajando con la versión NBI. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. No sé a ti, hermano, si este versículo te provoca algo, pero a mí en lo personal me provoca muchos sentimientos. En primer lugar, porque me hace recordar mucho las tradiciones judías antiguas que solían pues tener en el pueblo de Israel. Por ejemplo, una de las muchas tradiciones que tenían era aprenderse de memoria oraciones que recitaban 3 veces al día, o por ejemplo en un funeral, ¿no? Que también era otra oración que se aprendían. Tenían, por ejemplo, la tradición de que cada que entraban a la puerta de una casa se daban un beso en la mano y lo ponían en la puerta y luego pasaban antes de entrar a la puerta, ¿sí? A mí, pues, no me hace pensar en otra cosa más que en la extremadamente buena memoria que se tenía en esos entonces, ¿no? Cuando estábamos libres de la tecnología y de estas cosas. Y esa era la vida de los judíos, era memorizar y memorizar y memorizar un montón de cosas. De hecho, si ustedes han leído la Biblia, si son cristianos, Jesús muchas veces les decía a los fariseos que a veces se pasaban de memorizar cosas, que hasta incluso se memorizaban cosas que no estaban en la ley y las hacían, ¿sí? Hacían sus propias leyes, incluso sus propias normas ya en los tiempos de Jesús, pero al final de cuentas pues siempre era memorizar, 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 ¿sí? Un judío promedio era incluso más bueno para memorizar los pedacitos de la escritura que un cristiano promedio.
ellos estaban acostados, por ejemplo, y empezaban a recitar el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. O iban por el camino y empezaban a recitar, incluso en alguna fiesta judía, el proverbio de la mujer virtuosa, ¿verdad? Eran muchas las costumbres judías y pues eso me llevó a preguntarnos el día de hoy, ¿por qué estamos aquí realmente? ¿Sí? Para escuchar la palabra de Dios y aprender sus caminos. Amén. ¿Sí? Pero la realidad es que responder a eso pues no nos revela demasiado sobre el por qué realmente estamos aquí. Ahora yo quisiera que te preguntes más bien, ¿qué tanto estoy aprendiendo de Dios realmente? Es decir, ¿puedo recordar alguna cosa de las que se han predicado aquí en la iglesia? ¿Quién puede decirnos al día de hoy algo relevante que se haya predicado el martes pasado, por ejemplo, o el domingo pasado? ¿Saben qué libro? Ok, amén. Una persona. ¿Saben qué libro estamos estudiando? ¿Han entendido los detalles o los contextos que nos está dando el autor a la hora de escribir? Muchos simplemente se quedarán pensando en qué se predicó el martes, ¿verdad? O qué se predicó la semana pasada. O quizá muchos otros estarán simplemente escuchando a la ligera y no se están cuestionando verdaderamente esto. Pero lo que quiero más bien es a todos llamarlos a la reflexión y evitar que escuchen estas preguntas sin que se sientan incómodos, ¿sí? Háganse de verdad esas preguntas. Los invito esta tarde a que se las puedan hacer y a que se pregunten verdaderamente si estamos viniendo y estamos aprendiendo cosas, ¿sí? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia a escuchar el mensaje y luego de unos minutos de haber acabado ya se nos olvidó más de la mitad de lo que se habló aquí? ¿Sí? Y esto no es una exageración, de verdad pasa. Yo personalmente, y les voy a contar una experiencia, muchos domingos pues mi papá tendía a decirnos ya a la hora de la comida, cuando se había acabado el servicio, ¿y cómo estuvo el mensaje? Y nosotros siempre éramos no como, wow, estuvo muy potente, ¿no? Estuvo muy bonito y así. Y luego pues nos preguntaba, ¿y de qué se trató? Y nosotros nos quedábamos con una cara muy seria. De hecho, traje una imagen para que les dé más risa. ¿Puedes poner la imagen, por favor? Con esa cara. ¿Sí? Y de hecho, yo mismo puedo levantar la mano y decir que a mí me ha pasado. O sea, como muchas veces a lo mejor han escuchado del predicador. Cuando uno prepara un mensaje, el primero el que le llega es a uno, ¿verdad? Y ya luego pues a los demás. ¿Cuántas veces, y esto pues a lo mejor a ustedes les ha pasado, vinimos a escuchar el mensaje y luego de unos minutos el pastor pregunta, ¿y se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada, el martes? Y muchos nos quedamos con esa cara. Hasta que a alguna persona veloz se le ocurre sacar la libreta y ver lo que escribieron la semana pasada, el título, esto hablamos la semana pasada, ¿verdad? O incluso dentro del mismo mensaje el pastor nos pregunta, ¿y cuál es el nombre del mensaje? Del mismo mensaje, ¿sí? A modo de refrescar la memoria, y nos quedamos con esa cara. Hasta que una persona muy rápida voltea la página, lee lo que escribió hace 5 segundos y dice, estamos hablando de esto, ¿verdad? ¿Sí? Y esto, pues la verdad es algo que es preocupante realmente. O sea, sí podemos contarlo y reírnos y decir, ya lo puedes quitar para que no se rían. Podemos pensar en eso y decimos, pues sí, son cosas humanas, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues es algo preocupante porque realmente, no sé si me están entendiendo, todos venimos a escuchar la palabra, ¿sí? Como les dije en un principio, todos venimos a escuchar la palabra y a entender los caminos de Dios. Amén. Pero sin embargo venimos y cuando salimos ya se nos olvidó la palabra. Ya se nos olvidó lo que vinimos a escuchar y eso hace que venir, si lo pensamos, pierda muchísimo sentido, ¿sí? No digo que venir no sea una oportunidad, por ejemplo, para cantar una alabanza, para dirigirle una alabanza al Señor, para convivir con los hermanos en familia, para
una oportunidad para demostrarle el amor a una persona, para levantar y darle ánimos a alguien que a lo mejor está un poco triste. Pero hermanos, si lo pensamos bien, si venimos y se nos olvida la palabra, el venir pierde muchísimo de su sentido. Sí existen esas otras cosas que hacemos en la iglesia, pero si se nos olvida, ¿dónde queda el crecimiento espiritual? ¿Sí? No voy a decir que todos seamos así, ¿verdad? Yo lo digo porque a mí me pasa. Y a lo mejor a alguno de ustedes también. Pero sí me tomo el atrevimiento de decir que los que realmente sí se quedan con la enseñanza se pudieran contar con los dedos de una sola mano. Y pensar que esta es la realidad de muchos de nosotros, a mí me pone en un sentido un poco triste. Y me hace reflexionar en cuán sin sentido es este accionar de nosotros. El venir y no escuchar. ¿Sí? ¿Cuán nada provechoso es esto para nuestro crecimiento espiritual? ¿Estamos de verdad aprendiendo algo de lo que se nos predica? ¿En verdad estamos haciendo el esfuerzo por poner atención en cada detalle de la palabra, de la escritura? ¿Estamos sacándole provecho a las 4 horas a la semana a las que venimos a aprender probablemente de la única fuente seria de la Biblia que tenemos? ¿Verdad? Porque no es lo mismo escuchar alguna prédica, por ejemplo, en YouTube, o leer alguna publicación cristiana de Facebook, ¿sí? No es lo mismo. O a lo mejor simplemente venimos por mera costumbre, o quizás venimos por no sentirnos tan mal con nosotros mismos, ¿sí? O a lo mejor quedamos o queremos quedar bien con el pastor y por eso venimos, ¿sí? O incluso a lo mejor puede que ya nos sintamos satisfechos con venir 2 horas o 4 a la semana a la iglesia. Puede que esa sea nuestra satisfacción y digamos, bueno, hasta aquí está bien y yo creo que me siento bien así, y así la dejamos. Podría ser uno o varios motivos, pero si se dan cuenta, el aprender no lo es uno de ellos. De verdad, hermano, pregúntate en este momento si estás aprendiendo algo, si estás reteniendo algo de lo que se viene a enseñar aquí. Y este es el momento para que dudes de ti mismo y te sientas incómodo y digas, chin, a lo mejor sí, ¿verdad? Y a lo mejor alguno piensa que no es posible que se le olviden tan rápido a una persona las cosas, ¿verdad? O que lo que acabo de decir no es del todo así, o a lo mejor que es un poquito exagerado, ¿verdad? Pero déjenme decirles de que esto tiene un punto muy fuerte, hablando académicamente, en psicología, ¿sí? Y esto es un punto que está comprobadísimo. Esto es un punto que es muy humano y sí pasa, ¿verdad? Quisiera hacerlos reflexionar, además de con las preguntas, con esto que les voy a mostrar a continuación. Antes de que digan que es una exageración, como les dije, vamos a ver la primera gráfica, por favor. Esto es a lo que me refiero cuando les digo que muchas veces cuando nos salimos de la iglesia tendemos a olvidar lo que se nos dijo, o más de la mitad, ¿sí? A esto se le llama la curva del olvido, ¿sí? Esto fue propuesto por un psicólogo alemán llamado Hermann Ebbinghaus. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero pues ahí está. La curva del olvido, como lo nombró este personaje alemán, es un modelo de que refleja cómo nosotros olvidamos las cosas en el transcurso de los días, ¿sí? La línea roja representa el momento en el que recibimos la información y cómo la información se va borrando de nuestra mente a lo largo de los días, ¿sí? Esta, pues evidentemente es la información que nosotros recibimos una única vez. Y esta es la explicación del gráfico, está muy sencillo. La raya vertical, ahí dice memoria, para quien no lo alcance a leer, dice memoria, eso representa la memoria. Y la línea horizontal representa el transcurso de los días, ahí es más o menos una semana entre las líneas, son 6 días. Y si se dan cuenta, me voy a arrimar un poquito acá. En este punto en el que la línea vertical del día 1 finaliza, en este punto la línea colinda y termina más o menos en un 50% de olvido, ¿sí? En el segundo día le calculo un 30% de lo que recordamos, ¿verdad? Ya en el sexto día, si se dan cuenta, hay una cosita nada, y yo diría que es más o menos un 3% de lo que nosotros vinimos a escuchar.
No sé si se dan cuenta, pero a mí personalmente esto pues me impactó mucho. Sí, porque como en tan solo una semana ya se nos olvidó por completo lo que vinimos a escuchar a la iglesia, ¿verdad? Y esto pues yo diría de que no es la mente humana promedio en 2024, porque esto fue propuesto en 1885. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de ese tiempo para acá? Han pasado muchas cosas, entre ellas TikTok, ¿verdad? Y yo diría que esa curva, así como está, es muchísimo más exagerada hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues sabemos la dinámica de la aplicación. Videos infinitos, scroll, hasta el cansancio, videos cortitos, ¿sí? Y esto, pues, es muy simple, pero es muy destructivo para nuestra mente. Se ha demostrado que este sistema de consumo de videos produce dopamina. Es un químico que libera el cerebro, por ejemplo, cuando probamos el postre que nos gusta. Piensen en el postre que les gusta, ¿qué les produce? Les produce placer, ¿no? Les produce felicidad, ¿sí? Y lo que hace TikTok es producir eso. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de malo? Si es algo bonito, ¿verdad? Bueno, lo que tiene de malo es que TikTok lo produce en mucho mayor nivel y durante mucho más tiempo, y eso a la larga termina afectando lo que llamamos la parte prefrontal del cerebro. ¿Sí? Y eso afecta ¿en qué? En que, por ejemplo, nos cueste trabajo poner atención en la prédica o en la escuela, por ejemplo, a un maestro. Por ejemplo, al hacer una tarea cotidiana no podemos estar concentrados, no nos podemos meter, por ejemplo, una hora sin interrupciones porque nos tendemos a distraer muy rápido. No podemos concentrarnos e incluso también se puede traducir en dificultad a la hora de resolver problemas. Y no quiero meterme demasiado en este asunto porque pues sí es otro tema, pero hace un tiempo yo vi un video de una psiquiatra que se llama Marian Rojas, Marian con N, y ella habla pues del efecto negativo que produce TikTok en nuestra mente y en especial en la de los niños. Esto pues la verdad a mí se me hace un tema interesante. Si quieren pueden checarlo ya después, pero es un punto que yo creo que nos interesa y también a los padres, ¿sí? Si hay algún padre, porque esto principalmente sí nos daña a todos, pero principalmente daña a los niños. Y a lo que me refiero con todo esto es que, en mi opinión, esta curva no representa el promedio de la mente humana a la hora de retener información, sino que yo diría que es mucho más pronunciada la caída de la curva. Yo diría que no en el transcurso de un día, sino en el transcurso de horas ya se nos olvidó por lo menos el 70% de la información que recibimos fácilmente. Y es que las redes sociales nos han hecho demasiado flojos. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí, de que están, por ejemplo, viendo algo en Facebook, les sale alguna imagen de algún familiar, lo que sea, y bajan y sale alguna otra cosa. Y cuando están viendo eso, ya se olvidan completamente de lo que acaban de ver. Ya se nos olvidó, se nos borró de la memoria. Y es un sistema así, y nos está pudriendo la mente. Entonces, no vine a hablar específicamente del daño que nos está haciendo el teléfono, ¿verdad? Pero sí para que lo consideren. En esto pues evidentemente no solo miramos un problema a nivel de experiencia, como lo que platicaba de que nos preguntan ¿y de qué trató el mensaje? ¿No? O cuando nos preguntan ¿cómo se llama el mensaje? Ni tampoco se queda en el nivel psicológico, ¿sí? Sino que trasciende a nivel espiritual. Y esto incluso, aunque no lo crean, Dios lo trata en la Biblia. Es un tema bien conocido por todos y seguramente este versículo o estos versículos ya los habrán estudiado o leído alguna vez. Y está muy clarito, y déjenme decirles, hermanos, que esto en especial es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Vamos a leer Santiago 1, 22 al 25. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Wow.
Yo mismo preparando todo esto me sorprendí porque parece como si lo hubiera escrito ayer, ¿sí? O hace una semana. Parece como que se está acoplando perfectamente a nuestros tiempos. Nos está diciendo que no nos olvidemos, ¿sí? Y tal cual, como les expliqué lo de las redes sociales, dice Santiago, es como un hombre que se mira en un espejo y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Y eso pues es un problema. Este versículo ameritó el título del mensaje. A este mensaje yo le puse oidores olvidadizos, ¿sí? Y si se dan cuenta, este versículo ya lo hemos leído muchos de nosotros, pero al analizar la situación de experiencia, que nos preguntan cómo se llama el mensaje y no sabemos decir, o que a la semana ya se nos olvidó lo que nos dijeron, si leemos estos versículos a la luz de toda la información que tenemos, agarra otro sabor, ¿sí? Yo personalmente no lo había tomado de esta manera hasta después de haber analizado muchas cosas en nuestra vida, en mi vida. Y podemos tal vez mirar la psicología o la experiencia y decir, no pasa nada, ¿sí? Pero cuando Dios lo habla, es algo un poco más serio, ¿estamos de acuerdo? Bueno, no un poco, diría mucho más serio. Y si se dieron cuenta, pues Santiago habla de dos clases de personas, ¿verdad? Está hablando de personas que reciben información y que la olvidan, ¿sí? Y si son más observadores se habrán dado cuenta de que no enseguida dice, y hay personas que reciben la información y que la memorizan y que la guardan para toda su vida y que nunca la olvidan. Claro, lo obvio sería decir eso, ¿verdad? Porque nosotros cuando comparamos decimos lo blanco y lo negro, ¿no? Lo que es y lo que no es. Por ejemplo, el agua y el fuego. Son comparaciones que nosotros solemos hacer. Pero Santiago no se queda en los que escuchan y memorizan la palabra y los que escuchan y la olvidan, sino que yo digo que hace un paso muy grande más allá y dice, hay personas que escuchan la palabra y que la olvidan. Y en lugar de decir que hay otros que la escuchan y la memorizan, dice que hay quienes la escuchan y la practican, ¿sí? Y ese es el salto grandísimo que hace Santiago en esa parte. Es muy fuerte y si se dan cuenta, el Espíritu Santo no nos está dando aquí una clave de todo esto. Y ya no estamos hablando de memorias, de memorizar, de retener, estamos hablando de obras, de actos, de hechos. Un poco más adelante, Santiago pues nos desarrolla un poquito mejor esta idea de los oidores y los hacedores, como él los llama. Este pasaje que vamos a leer a continuación, Santiago 2:17 al 26, es un pasaje muy conocido también, como este que acabamos de leer, ¿sí? Y este lo vamos a checar también, vamos a leerlo, Santiago 2:17 al 26. Dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Y luego dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y sigue diciendo, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hasta ahí. Este pasaje yo diría que es más fuerte todavía que el anterior. Y quizás te preguntes, pero pues ¿qué tiene que ver, verdad? Y a lo mejor, y si no te lo preguntaste, a lo mejor ya te diste cuenta que va más o menos por el mismo camino. Y yo quisiera hacer hincapié, para adentrarnos en el versículo, vamos a olvidar un minuto, vamos a apartar el versículo que leímos anteriormente y nos vamos a enfocar en este pedazo que acabamos de leer.
quisiera hacer hincapié en un pedacito de los versículos que acabamos de leer, porque vemos que ya desde hace mucho tiempo los cristianos tienen un problema. Separan la fe de las obras, dice Santiago. Esto lo leeremos en el versículo 18, si lo puedes regresar por favor. Este versículo, ese no, el otro, de los que acabas de pasar. El versículo 18, ahí mero, no, ahí no. Ok, ahí estás bien. Dice, ahí existe algún interlocutor que le dice a Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿sí? A mí este pasaje al principio pues no me queda muy claro, ¿sí? Pero podemos a lo mejor checar otra traducción para ver qué nos quiere decir. Pero ahí más o menos está diciendo el interlocutor, tus obras y mi fe son distintas, no tiene nada que ver y yo no tengo nada que ver contigo, ¿sí? Prácticamente está separando la fe y las obras, es lo que está haciendo. Y eso nos damos cuenta igual porque Santiago sigue diciendo, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la verdadera fe por obras. Y me parece increíble cómo desde siempre hemos tenido ese problema. No es reciente, no es de apenas, no es de que se nos olvida lo que predicaron la semana pasada, sino que ya tiene muchísimo tiempo, ¿sí? Y esto es muy humano de nosotros. El versículo 18, les voy a leer lo que comenta un comentarista, John MacArthur. Nos dice que muy probablemente Santiago estaba haciendo como que esta comparación refiriéndose o tirándoles una indirectita a los judíos, porque sabemos que los judíos siempre han sido de obras. Eso lo leemos en los evangelios. Jesús las condena, si se acuerdan. Jesús les dice, ¿cómo pueden, por ejemplo, guardar su ofrenda que les puede servir a sus papás como ayuda y decir, la ofrenda que yo tengo es para Dios, no se la vayan a robar? No los puedo ayudar porque es mi ofrenda para Dios. ¿Sí se dan cuenta? Están siempre llevados por las obras. Y esto es lo que dice MacArthur, que muy probablemente esta indirecta sea para los judíos convertidos al cristianismo, porque viniendo de las obras y sabiendo que Jesús condena las obras, caen en un estado que dicen, bueno, si las obras no son buenas, entonces voy a creer, voy a lo mejor a guardar las enseñanzas de Jesús en mi mente y hasta ahí. Y voy a dejar las obras a un lado porque ya sabemos que las obras son malas, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que las obras eran innecesarias, a lo mejor. Y ellos se limitaban solamente a retener información sobre la vida de Cristo, a lo mejor, o sobre la enseñanza de los apóstoles, en lugar de hacer lo que Santiago está condenando, más bien lo que no está condenando, que es hacer y creer. Las dos tomadas de la mano, ¿sí? Y esto pues, como ya vimos, Santiago lo está condenando y tal vez pienses que a ti no te sirve demasiado esto que Santiago les está diciendo a los judíos, ¿sí? Pero la realidad es que si estudiamos un poquito y nos metemos más al pasaje, nosotros podemos observar de que realmente sí nos sirve y no es tan distinto del otro pasaje que apartamos un momento para estudiar este. Si nos metemos un poquito, nos podremos dar cuenta de una serie de cosas que sí son malas y que parecen más graves de lo que uno puede pensar a la hora simplemente de leer por encimita este pasaje. Y lo primero es de que nosotros malentendemos la palabra fe que está escrita ahí en Santiago. Y no solo aquí, sino a lo mejor en muchas otras partes de la Biblia. Bueno, no a lo mejor en muchas otras partes de la Biblia. Está escrita la palabra fe. Y nuestro error es creer, puedes poner el versículo de comparación, hay 2 versículos. Nuestro error es creer de que Santiago 2:17 y Santiago 2:19, ese no es. Versículo de comparación. Hay 2 versículos y hay una línea en medio. Nuestro error es creer que Santiago 2:17 y 2:19, las palabras crees y fe son exactamente lo mismo, son sinónimos. Eso es lo que nosotros pensamos cuando leemos por primera vez a lo mejor el pasaje, o cuando lo leemos incluso ya después de haberlo leído muchas veces. Pero aunque sí tengan que ver, porque en la vida real, por así llamarla, en la vida cotidiana, nosotros usamos la palabra fe y la palabra creer para lo mismo, o sea, las usamos como sinónimos.
nosotros podemos decir yo tengo fe en Dios, como para decir yo creo en Dios, pero la Biblia no la usa de esa manera. De hecho, incluso la Real Academia Española lo define como conjunto de creencias, nada más. O sea, no está dando la idea, por lo menos la idea que la Biblia nos intenta transmitir a nosotros de lo que realmente es fe. Aunque sí tengan que ver, pues no es así. Como punto adicional, si observamos el diccionario griego, nos damos cuenta de que esas dos palabras que señalé en rojo, e incluso se habrán dado cuenta de cuando lo leímos por primera vez que ya estaban en rojo, son palabras griegas distintas. Por lo que confirmamos lo que acabo de decir, que son palabras que no significan lo mismo, o por lo menos que nosotros no tenemos que entender así a la hora de leer el pasaje, ¿verdad? La palabra fe, ¿puedes poner la diapositiva donde aparecen letras rojas también? La Biblia se vale de la palabra fe para explicar algo mucho más profundo de lo que nosotros podríamos alcanzar a entender a la hora de leerla o de interpretarla de acuerdo a cómo nosotros la usamos a diario. Pero la verdad es que la palabra fe es algo mucho más profundo. Vamos a poner, yo creo que la siguiente, y ahorita pasamos a esta. La palabra de Santiago 2:19, crees, ¿sí? Vamos a enfocarnos en esa palabra. Esa palabra es la más sencilla que podemos usar en griego para decir creer, como nosotros lo decimos habitualmente. Su correcta traducción es creer, ¿sí? Esa palabra la traducen como crees y nosotros la entendemos perfectamente, ¿sí? Esa palabra es la forma más simple de traducir crees. ¿Puedes darle a siguiente? Ahí mismo en esa diapositiva. Ese es el significado creer, así tal cual. Esa palabra es la que nosotros usamos común y esa es la de Santiago 2:19, que dice, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Ahora vamos a pasarnos a la otra palabra. La palabra pistis, fe. Esa no. Ahí quédate. Pistis. Esa palabra es otra palabra griega y la palabra anterior nace de esta palabra, ¿sí? Esta, si lo quisieran ver así, esta es la mamá de la otra palabra, ¿sí? Esta es la mamá. Y esta palabra pistis tiene un significado un poquito más complicado, pero esta palabra significa, además de creer, porque también se traduce a veces así, esta palabra se traduce o significa, mejor dicho, convencerse o convicción, ¿sí? Esta palabra se usa más o menos alrededor de 217 veces en el Nuevo Testamento y se traduce casi siempre como fe, ¿sí? Y para que se den una idea de lo diferente que es con la otra, una ocasión nada más en Hechos, esta palabra así pistis se traduce como gracia, ¿sí? O sea, es completamente distinta a la otra palabra. La otra palabra es más común y esta palabra podríamos decir que es un poquito más profunda, más ortodoxa, si lo podremos llamar de alguna manera, ¿sí? Ahora, esta palabra, a lo mejor ya dale siguiente, ahí mismo. Esta palabra a lo mejor no nos revela demasiado de lo que Santiago nos quiere decir. Para eso hay otra palabra de la que nace esta. Y si lo quisieran ver, es la abuelita, por así decirlo, de la primera palabra que vimos. Vamos a ver ahora sí la última. Y esta palabra es la raíz de estas dos palabras. Es un verbo griego y es peizo, ¿sí? Este verbo significa o ilustra la acción de cuando nosotros convencemos a una persona con un argumento de que lo que estás diciendo es verdad, ¿sí? Eso, si se dan cuenta, prácticamente es evangelismo. Nosotros lo que hacemos cuando evangelizamos, presentamos un argumento. Tú eres pecador, necesitas a Jesús y bueno, acéptalo, ¿no? Ese es un argumento. Está compuesto, pues sí, de sus partes, ¿no? La premisa, la conclusión lógica. Pero en resumen, lo que significa, pues, es verbo convencer a alguien, ¿sí? Cuando nosotros le predicamos a alguien el evangelio. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Ahora, ya a la luz de esta palabra, que es la raíz de estas dos que ya vimos, nosotros podemos darnos una idea un poquito más amplia de lo que significa fe realmente. Vamos a regresar a pistis, por favor.
Dale a siguiente, porfas. Esta palabra pistis, si la tomamos ya con el contexto del verbo griego que significa convencer a alguien, nosotros podemos deducir por simple lógica o entenderla como cuando convencemos o persuadimos a alguien y lo cree y lo adopta como su convicción de vida, ¿sí? ¿Puedes poner la pistis, la última diapositiva, por favor? Se entiende como convencerse, o sea, entra como que implícitamente algún tipo de accionar, o sea, es algo no meramente literal que nosotros leemos y que nosotros entendemos como creencias, sino que es algo que podríamos decir que llama más a la acción, es algo más activo, ¿sí? Convencerse o creer porque alguien nos predicó primero, ¿sí? Porque nos persuadió. Es como cuando estás, por ejemplo, plenamente convencido de que, por ejemplo, un ejemplo de las películas, ¿no? Cuando un papá está plenamente convencido de que su hijo ya se murió en el hospital y se pone a llorar, ¿no? Desconsoladamente. Y ya luego de esos giros cinematográficos el hijo recobra el ánimo, ¿no? Y revive, ¿no? Y ya el papá deja de llorar. Bueno, una convicción fuerte es lo que, de acuerdo a tu entendimiento, de acuerdo a tus observaciones o de acuerdo a lo que te dijeron, entiendes algo, lo entiendes como una convicción, como algo seguro, y tus acciones cambian de acuerdo a esa convicción. Por ejemplo, si ese papá vio a su hijo que se murió, inmediatamente su entendimiento es, pues ya lo perdí, ¿no? Y se pone a llorar desconsoladamente. Pero si esa convicción se quita, que es como cuando el giro cinematográfico y revive el hijo, se pone feliz otra vez, ¿no? Entonces, una convicción fuerte moldea nuestro carácter. Una convicción fuerte cambia nuestra manera de actuar. Y pistis, fe, es esta palabra que contiene implícitamente el mensaje del evangelio porque se está tratando en ese contexto. Y pues evidentemente está hablando de un cambio de vida, ¿verdad? Está hablando más que de solamente un creer así pelón. Está hablando de personas que una vez que se nos predicó el evangelio y que fuimos persuadidos, finalmente creímos y aceptamos como convicciones todas estas cosas que encierra el cristianismo. Por ejemplo, un cambio de vida podría ser cuando robabas, cuando X cosa, y cambias de vida. Te alineas a las convicciones del cristianismo porque ahora tú abrazas esa creencia, ¿sí? Eso es prácticamente el cambio de vida. Si antes creías en supersticiones del mundo, por ejemplo la brujería o por ejemplo el ponerle moñitos rojos a una sábila o esas cosas, hoy ya no lo haces porque ya no se alinea con las convicciones cristianas, con lo que la fe predica. Si antes ya no te compadecías de aquel que no tiene un hogar, que no tiene comida, hoy ya lo haces porque eso se alinea con las convicciones del cristianismo, ¿sí? O sea, Santiago, como venimos diciendo, no habla solamente de un tema abstracto de creencias, de que la Trinidad y que tú tienes que creer esto, sino que habla de alguien que aceptó algo y que ahora lo vive. De eso está hablando pistis, ¿sí? Y ese es el significado profundo que tiene esta palabra. Esta palabra engloba no nada más pensamiento cambiado, sino acciones cambiadas, ¿verdad? ¿Cuáles hechos? Bueno, los hechos que revelan que he sido completamente convencido por Cristo. Y como ya lo dije, lo vuelvo a decir, no solamente está hablando de un concepto que significa creer, sino que con fe Él se está refiriendo a tu vida cristiana, ¿sí? A lo que día a día vives como persona que está convencida plenamente de que Jesús es el Hijo de Dios. Y con este pequeño estudio de Santiago, nosotros podemos ya entender lo que Santiago nos está explicando en los versículos que acabamos de leer, ¿sí? Y para aquel que esté todavía pensando en las palabras griegas, para que se entienda definitivamente, he agregado un énfasis pequeño a los versículos que ya acabamos de leer. Esos son los versículos que estabas poniendo. Santiago 2:17 con énfasis diría algo así: así también la vida cristiana por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú eres cristiano y yo por otra parte tengo obras. Pues bien, muéstrame tu vida cristiana sin las obras y yo te mostraré la verdadera vida cristiana
por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la vida cristiana sin obras es estéril? Paréntesis, no funciona y es incapaz de producir algo. Siguiente versículo. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo con su hijo Isaac? Ya lo ves, su convicción en Dios y sus obras actuaban juntamente y su fe llegó a la perfección o se terminó de completar por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por decir que cree en Dios. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la vida cristiana sin obras está muerta. Voy a volver a leer ese versículo. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la vida cristiana sin obras está muerta. Qué diferencia, ¿no? Y así, si tomamos este pasaje anterior, el que leímos primero, y ¿en qué concluimos? Bueno, en que Santiago está hablando del mismo tema, ¿sí? No es de sorprenderse porque es una carta. La carta sí trata muchos temas, pero nunca pierde el hilo. Está hablando de lo mismo. De hecho, versículos anteriores está hablando lo que yo les comenté de cambio de vida. Él está diciendo, ¿cómo puedes decirle a un hermano de la iglesia que ves que está pasando necesidad, Dios te bendiga, vete, caliéntate y come y duérmete en paz, si no le das lo necesario para que supla sus necesidades inmediatas? ¿Sí? Precisamente Santiago está hablando de este mismo tema, de las personas que están separando la fe, las creencias, las convicciones y las obras. Bien, y ahora que estamos felices por poder entender este pasaje, ahora llegó la hora de reflexionar en ellos. Pregúntate, ¿qué me está queriendo decir a mí como cristiano? Bueno, el mensaje más duro que yo podía o que yo puedo encontrar en estos pasajes es que Santiago nos está hablando de que hay una fe, existe una fe que es genuina y existe una fe que es falsificada, que es nada más para dar el gatazo, como quien dice, ¿sí? Y ojo para los que están sentados. Todos podemos escuchar la palabra, pero no todos podemos llevarla a la práctica, que es lo que Dios quiere que hagamos. La fe real es la que se sienta a escuchar y que cambia su vida, ¿sí? Por ejemplo, aquí se nos ha predicado muchas veces sobre el amor, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 13, versículos 1 al 7, Pablo dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, tal, ¿no? El amor no tiene envidia, la persona que ama no es jactanciosa. De hecho, el hermano Julio está haciendo videos sobre eso, para quien guste checarlos. El amor no tiene envidia, el amor puede perdonarlo todo, el amor aguanta a las personas hasta la más insoportable y el amor aguanta también las circunstancias difíciles y tal, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros hemos vivido bajo la luz de esos versículos? Realmente, y me incluyo, casi nadie ha vivido lo que esos versículos mencionan. Muchas veces una persona bien insoportable llega a masticarnos en el oído y nosotros lo primero que hacemos es darle un golpe, ¿no? ¿Cuántas veces en la fila del súper hay una viejita que está acomodando su canasta de cosas en la cinta y uno se enoja, ya no es bondadoso, ¿sí? ¿Cuántas veces incluso a la hora de cruzar la calle uno no le tiende la mano a una persona que no puede, o por lo menos no hacerlo tan rápido? Y nosotros vivimos rodeados de un montón de oportunidades para vivir eso, pero no lo hacemos. Por ejemplo, también se nos ha predicado de la humildad. ¿Cuántas veces nosotros hemos estimado como superiores, eso lo vimos apenas el martes, a nuestro prójimo? Realmente es algo que, si se dan cuenta, bueno, yo personalmente no lo he hecho demasiado. ¿Por qué? Porque llega alguien y se enoja con nosotros y nosotros nos enojamos con ellos y nos peleamos, ¿no? Por ejemplo.
¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de otra persona, porque queremos, por ejemplo, subirle a la música todo lo que da y la otra persona dice, oye, bájale tantito, me duele la cabeza, oye, bájale tantito, estoy estudiando, y nosotros no le bajamos porque decimos, yo tengo muy buenos gustos musicales como para bajarle la música, ¿verdad? Y nosotros también hemos escuchado aquí, por ejemplo, un comentario al pasar, el cristiano que va a una fiesta no es cristiano, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros seguimos yendo a alguna fiesta, por ejemplo, que se nos sale por ahí? Que con música de Luis Miguel y que acá en la mesa de allá están a lo mejor echándose una botella de jugo de piña. Y nosotros decimos, no, pues yo soy cristiano, yo no tomo, ¿verdad? Y yo no estoy haciendo lo que ellos hacen. Pero para empezar, capaz que nosotros no somos teólogos, ¿verdad? No sabemos si eso está bien o está mal, pero si el pastor lo dice, nosotros tenemos que obedecerlo, porque es una autoridad. Y dice Pablo en Romanos, las autoridades que existen por Dios han sido establecidas y tenemos que someternos a ellas. ¿Sí? Ahora concluimos en que Santiago está diciendo, hay una fe genuina y hay una fe no genuina. La fe genuina es la que escucha, abraza como convicción lo que escucha y lo hace. ¿Sí? Y la fe no genuina es aquella que simplemente llega, se sienta y escucha y se conforma, como dice Santiago en el primer versículo, y se contenta nada más con venir y escuchar y ya, y cree o se siente bien y ya hasta ahí la dejamos, ¿verdad? Y esta es una verdad muy grande y yo creo que muy fuerte y un golpe muy duro para muchos de nosotros. Esto es algo que es verdad porque la Biblia lo dice. Y es algo que sin en cambio pues no vivimos y como decía, venimos a escuchar la palabra de Dios, pero salimos y nos salimos sin ella. Yo encuentro, por lo menos, hay una referencia cruzada de Jesús en Mateo 7, 27, 24 al 27, y esta es una historia que nos puede revelar otra verdad acerca de estos pasajes que ya leímos, y este es el mismo Señor Jesús. ¿Puedes ponerla por favor? Mateo 7, 24 al 27. Dice, y este también parece que lo escribieron ayer, por tanto, todo el que me oye estas palabras y que las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, es decir, una fe genuina. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras, pero que no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y se derrumbó. Y grande fue su ruina. Y esto es otro golpe muy duro y es aún más fuerte todavía porque Jesús nos está diciendo que todo lo que nosotros edifiquemos, ¿verdad?, sobre una fe falsa puede ser derribado muy fácilmente por cualquier cosa. Y esto pues es muy peligroso, ¿verdad? Cimentar sobre una fe falsa es como dar un paso en falso. Es como dar un paso y hundirse. No estás firmemente cimentado, no tienes un camino firme por el cual andar y te hundes. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor habrá existido en alguna congregación alguna persona que viene y se sienta como todos, que viene, escucha la palabra como todos, que se siente bien como todos, pero que no está haciendo las cosas que escucha, que está viviendo exactamente igual y a lo mejor está edificando en la iglesia una vida, un testimonio frente a todos de que efectivamente de que es cristiano, de que vienes, los saluda a todos, saluda a su vecino que está construyendo en la roca incluso y los ve a todos felices. Pero a la hora de ocurrir algún problema, como su fe no es genuina, como no ha ejercitado su creer en Dios, como dice el pastor, los cristianos verdaderos no van a una fiesta y ella sigue yendo a fiestas. Como dice el pastor, los cristianos verdaderos son humildes y ella no es humilde con su prójimo. Los cristianos verdaderos aman a los demás y ella no ama a los demás. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que va a venir algún problema y se va a caer. Y puede que si viene de un contexto feo, regrese y puede que hasta más profundo de lo que ya había llegado antes de conocer a Dios. Y lo que edificó, entre comillas, fue un paso en falso y cayó.
Y esta persona desgraciadamente terminó con todo lo que había esforzado con su sacrificio de venir a la iglesia, de a lo mejor en lugar de quedarse acostado y venir a la iglesia el domingo en la mañana, de venir el martes en la tarde, a lo mejor salirse corriendo del trabajo y llegar, todo lo que, el esfuerzo que invirtió, todo lo que edificó, entre comillas, se vino abajo. Y puede que deje de venir a la iglesia. Lo más seguro, de hecho, es que deje de venir a la iglesia. Y esa es una persona que edificó, que puso sus esfuerzos en una fe falsa y que cayó. Su obra se vino abajo completamente y ya no tiene razón de ser. E incluso hay muchas personas que, incluso de hecho pastores, que han cometido atentado contra su propio cuerpo y han cometido suicidio. Todo porque no han cimentado o no han hecho su obra encima de un cimiento firme, como pudiera ser la roca. La palabra griega que se utiliza ahí, esa no la vamos a ver, pero nada más por mencionarlo al pasar, es una palabra que significa, su significado es una peña. Lo que quiere decir es que es una roca gigantesca, es una masa de roca, ya no podría ser considerado roca, es una masa de roca. Eso es la roca. Y Jesús hace la comparación, la fe verdadera edifica su casa sobre una peña, una masa de roca. Esa no se mueve. Y esa, evidentemente, si se cae tu casa, pues tienes un cimiento firme, te puedes volver a levantar. Si sufre algún daño, no si se cae, vamos a decir, si sufre algún daño, pues lo puedes reparar. Y si está bien cimentada desde abajo, va a ser muy resistente frente a cualquier cosa. Es lo que se nos predica el Evangelio, ¿verdad? Van a llegar dificultades, van a llegar momentos difíciles, pero nosotros, si tenemos bien cimentada nuestra fe en la roca, nosotros no vamos a caer, nosotros no vamos a desistir. Eso pues lo hemos visto. Un cristiano verdadero persevera, ¿verdad? Un cristiano verdadero permanece en el camino, no se desvía, ¿sí? Y eso es abrazar una convicción de la fe, y eso es vivirla también. Y esto, ¿me ayudas con el piano, por favor? Y esto es un segundo golpe que yo diría que es muy duro para muchos de nosotros. Alguno dirá, si a duras luchas y penas podemos recordar lo que se nos ha dicho el domingo o el martes en el servicio de la iglesia, imagínate a la hora de vivir bajo la luz de esas verdades que se nos vienen a predicar. Bueno, evidentemente, si nos cuesta tanto retener lo que se nos predica, también se nos va a complicar y mucho vivir lo que se nos predica, ¿verdad? Muchos de nosotros a lo mejor ya nos sentimos identificados con estas personas que Santiago menciona, con estos judíos que Santiago menciona, que dice, son personas que separan la fe de las obras, y esas personas, dice Santiago, son tontas, ¿verdad? Son personas miopes o ciegas, que piensan que están edificando, que están llegando a la iglesia, que están saludando a todos, que están saludando allá arriba a su vecino que está construyendo en la peña y le está diciendo, buenos días hermano, ¿cómo estás? Feliz de la vida, ¿no? Pero está edificando sobre una fe falsa, sobre arena. ¿Cuál es la solución entonces? Nosotros, ¿qué podemos hacer como cristianos a la hora de escuchar esto? Nosotros, si somos cristianos que separan la fe de las obras, si somos cristianos que están viniendo, que estamos tal vez anotando, pero no vivimos lo que hacemos, ¿qué podemos hacer al respecto? Eso es el consejo de Dios, ¿verdad? Y eso es a lo que venimos a escuchar. La realidad es que todo el tiempo Santiago, dentro de todos estos versículos, ya nos dio una respuesta, ya nos dio una clave. Ahorita la vamos a checar. Vamos al primer versículo del primerito, no el de Deuteronomio, el de Santiago. El primer versículo de Santiago. Es más, vamos a leerlos todos. Y aquí está la clave, y aquí está precisamente lo que a nosotros nos interesa. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ese es el consejo. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Siguiente. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley, y esta es la respuesta,
Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La solución es precisamente esa, ¿verdad? No existen pues métodos prácticos ni consejos para ejercitar tu mente o comer muchas almendras, sino que simplemente ahí está. A través de los hechos es como nosotros podemos preservar la palabra de Dios de la mejor manera en nuestras vidas. La solución de Dios es lo más efectivo y a lo que mejor, la mejor solución, la más efectiva, y a lo que mejor podría ayudar a lo mejor a nuestra retención. ¿Sí? Esta es la solución. Y quisiera leer nuevamente ese versículo para que se nos quede. Santiago capítulo 1 versículo 25. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición por practicarla. ¿Sí? A lo mejor es un poquito difícil y vamos a explicarlo también. Y por si no me crees y por si eres un hombre de poca fe, ¿verdad? Existe un sustento externo que nos reafirma lo que Dios nos está diciendo aquí en Santiago. ¿Se acuerdan de lo que vimos al principio de la curva del olvido? Puedes pasar la segunda, la que está casi al final. Esta curva del olvido cambia completamente cuando observamos, por ejemplo, el día 2, el día 3 y... sí, esos 3 días enseguida, bueno. Eso significa cuando nosotros repasamos la información, ¿sí? Por ejemplo, cuando terminamos de escuchar el mensaje de aquí y llegamos a la casa y lo volvemos a escuchar en Facebook y al otro día lo volvemos a escuchar y luego al otro día lo volvemos a escuchar, eso pues ayuda a la retención, ¿sí? Y para explicar lo de Santiago, esto nada más como un consejito y como complemento a lo que voy a mostrarles a continuación. De igual manera, la pedagogía nos ofrece un modelo de cómo nosotros funcionamos a la hora de aprender. ¿Puedes checar el otro gráfico, por favor? Esto se llama cono de la experiencia. Para quien no lo alcance a leer, hasta arriba dice cono de la experiencia. Esto fue propuesto por un pedagogo estadounidense llamado Edgar Dale, y esto representa cuando nosotros aprendemos de alguna o de otra manera el nivel de aprendizaje que nosotros logramos retener en nuestro corazón o en nuestra mente, ¿sí? Y esto nos podría ayudar mucho también a la hora de intentar entender cómo Santiago nos dice las obras son los que preservan la palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Esto nos puede ayudar, es una forma práctica. Por ejemplo, hasta arriba, me voy a pasar de este lado. Hasta arriba del cono está, si no lo alcanzan a leer, un peldañito que dice lectura, ¿sí? Y si se dan cuenta es muy pequeño. O sea, si nosotros nada más leemos, se nos va a grabar poquito de lo que nosotros estamos leyendo. Enseguida está, como por ejemplo estamos hoy en día aquí, las palabras oídas. Esto también se nos graba un poquito, tal vez, a lo mejor, que la lectura, pero también es muy poco. Luego están los dibujos observados, como podría ser esto, un gráfico, algún ejemplo ilustrado. Nos ayuda a entender y a grabarnos un poquito más las cosas, ¿no? Y aquí abajo está, por ejemplo, el mirar una película, por ejemplo, ir a el típico salida escolar, ¿no? Que nos tocó todos hacer, que vamos al museo y que vamos a ver las reliquias, ¿no? También está eso. Está el ver alguna demostración ejemplificada de lo que se está diciendo. También está el ver algo hecho realidad, ¿sí? Estas cosas nos ayudan a, de alguna manera, aprender un poquito más. Si esas se combinan, obtenemos un volumen un poquito mayor de aprendizaje, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí está, bueno, marcado actividad verbal y actividad visual, lo que vemos y oímos. Si se dan cuenta, este psicólogo lo cataloga como aprendizaje pasivo, ¿sí? Como aprendizaje tal vez un poquito pequeño. Y enseguida, si se dan cuenta, abajo está el aprendizaje activo. ¿Cuál es ese? Es participar activamente en eso que se nos está diciendo. Por ejemplo, cuando tú le debates con alguien o te pones a platicar al final del servicio de lo que se trató, los puntos que te gustaron, los puntos que le gustaron a otra persona, se retroalimenta. Eso ayuda muchísimo a
retención, ¿verdad? Y aquí está lo que nos interesa, lo último. Actividad pura. Realizar una representación teatral, simular experiencias reales o hacer la cosa que se nos está intentando explicar para aprender. Cuando nosotros aprendemos o logramos entender completamente lo que se nos está diciendo, es cuando nosotros lo hacemos, ¿sí? Y ese es el medio que nos ofrece la pedagogía, y eso es lo que Dios ya nos dijo muchísimos años antes. Cuando nosotros practicamos lo que se nos está diciendo, es cuando nosotros aprendemos realmente lo que se nos ha dicho, cuando lo vivimos en carne propia, por así decirlo, ¿verdad? Les puedo poner algún ejemplo. Ustedes que a lo mejor han ido al doctor han experimentado de que están en las sillas donde se espera y hay un niño bien latoso siempre, pero nunca falta. Y hay una mamá que no lo puede controlar, siempre es así. Y la mamá siempre le dice: oye, no te subas a la silla porque te vas a caer, está mojada, no te subas a la silla porque te vas a caer. Y se lo dice muchas veces, se lo dice nada más y el niño lo escucha, ¿sí? Como podríamos decir hasta arriba del cono, aprendizaje pasivo. El niño nada más lo escucha. Pero cuando el niño se cae, es cuando verdaderamente entiende lo que su mamá le estaba diciendo, cuando lo vivió en carne propia, ¿sí? Cuando lo experimentó. Por eso esto también es la explicación de por qué muchas veces uno le tiene que estar repitiendo a los hijos esto y esto y no lo entiende hasta que le pasa, ¿sí? Y esto es lo que también a nosotros nos pasa. Cuando nosotros participamos activamente en eso que se nos está diciendo, es cuando nosotros logramos una mayor retención o logramos guardar la mayoría de las cosas que se nos dijeron, ¿verdad? Y puedes poner la siguiente. Existe una versión alternativa del cono de la experiencia. Esto ya es moderno, ya no tiene ninguna base de pedagogía ni nada. Esto ya salió mucho después en internet, pero también es útil a lo mejor. Esto habla, por ejemplo, de porcentajes. Les digo, no están comprobados, pero ayuda a lo mejor. Lectura nos ayuda a retener 10% de lo que leemos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que oímos y vemos, 70% de lo que decimos y 90% de lo que decimos y de lo que hacemos, ¿sí? Les digo, esto no está comprobado, pero también es muy útil para entender un poquito más cómo funciona el cono. En pocas palabras, y esto regresamos al versículo de Santiago, por favor, el 25 me parece que es. Esto es hacer, ¿sí? Esto es hacer. Cuando nosotros verdaderamente guardamos la palabra, y esa es la mejor manera de atesorarla, cuando nosotros la practicamos. Tal vez pienses que es mucho trabajo o que es muy pesado, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, que para esto, para llegar a hacerla, hay un elemento anterior, que es uno que ya vimos y que se los voy a volver a decir, que tuvo que haber pasado para que nosotros hagamos lo que venimos a escuchar. ¿Cuál es ese punto? Bueno, regrésate años atrás, cuando te predicaron del evangelio por primera vez, cuando te persuadieron a que creyeras en Cristo. En ese momento, cuando tú te convences, se supone que tú tienes que empezar a practicar un montón de cosas, ¿no? Y a dejar también de hacer muchas otras. En ese momento, cuando nosotros recibimos el evangelio, si nosotros fuimos convencidos de verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que vino, vivió, murió y resucitó por nosotros de forma completamente sustitutoria y expiatoria por nuestros pecados, cuando nosotros creemos de que Jesús dice: en el mundo los van a odiar. ¿Por qué? Porque no son del mundo, porque son míos. El mundo me odió primero a mí. Y créanme, a ustedes también los van a odiar. Cuando Jesús dice: no hagan tesoros en la tierra, ¿sí? Cuando Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que lloran. Cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesús, cuando nosotros decidimos dar el paso y creer, ese es el momento en cuando nosotros nos convencemos. Pero el problema viene en que nos predicaron, escuchamos y hicimos la oración de fe. Si no nos convencimos verdaderamente, nosotros no estamos cambiando la vida. Nosotros no estamos creyendo lo que Él nos dice. Nosotros no estamos teniendo fe, esa verdadera fe de la que nos está hablando la Biblia, en Cristo, ¿sí? Y también evidentemente pues pudiera ser falta de interés, ¿verdad? Ustedes vieron la curva del olvido. Si lo escuchamos por primera vez y lo dejamos pasar sin repasarlo, se nos va a olvidar. Al que sí le interesa, y evidentemente el que verdaderamente está convencido, lo va a repasar
2, 3 veces, lo va a anotar los puntos, va a intentar ordenar en su libreta a lo mejor el orden que vino a dar el pastor de su mensaje, el bosquejo, va a intentar entender lo que se está predicando, lo va a repasar. Esa es una persona que le interesa, que verdaderamente fue convencida. Y eso es lo que yo creo y lo que yo siento que nos ha pasado a muchos de nosotros. Nos hemos olvidado de ese primer amor. A lo mejor sí nos convencimos, pero ya después se nos olvidó y ya no estamos tan convencidos de que Jesús es Dios, de que Él tiene poder para echarnos al infierno y también tiene poder para llevarnos al cielo. Y pasamos a un modo muy, muy pasivo de aprendizaje en el que nada más nos sentamos, escuchamos, vemos a lo mejor y se queda nada más ahí. Y si se fijan, el cono está a lo mejor un 30%. Ese 30% que logramos captar lo vamos a olvidar, y de ese 30% queda un 3% muy pequeño al final de la semana. Hermanos, si no estamos interesados en tener una fe genuina, en primer lugar, no podemos avanzar realmente. De esto depende nuestro crecimiento espiritual. Esos fueron algunos consejos prácticos y alguna referencia externa a lo que nos dice la Biblia. Pero la realidad es de que si nos sentamos, escuchamos, a lo mejor anotamos, y ayuda también a anotar, pero nos vamos y no hacemos nada al respecto, se va a quedar ahí y nos vamos a olvidar otra vez. Va a pasar lo mismo y nos vamos a meter otra vez en el mismo círculo de no crecimiento. Seamos conscientes de verdad en si estamos viniendo y si está teniendo sentido el escuchar lo que se nos está diciendo. Porque, como les decía en un principio, si venimos y escuchamos, se puede quedar ahí y podemos olvidarlo, ¿verdad? Pero el punto diferenciador aquí, y es quien edifica su casa en la roca verdaderamente, es aquel que escucha y hace, no separa la fe de las obras. ¿Ok? Esto es todo lo que yo tenía que compartirles. Esperemos que Dios nos haya hablado. A mí me habló un montón y espero que de la misma manera les haya hablado a ustedes. Dejo el lugar para que den los anuncios. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por este hermoso domingo que tú nos permitiste reunirnos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos aprender cada día más, Señor, pero sobre todo, Señor, haznos hacedores más que oidores, Señor. Queremos ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Padre Celestial, te pedimos por estas ofrendas que se van a depositar, que tú las multipliques, Señor, y que sean usadas en tu obra, Señor, y que sean de bendición, y que todo lo que hagamos, Señor, pues sea visto por ti de buena manera, Señor, y que tú te agrades con nuestros actos, Señor. Y sigue levantando servidores en esta iglesia, porque no solo podemos ofrendar monetariamente, Señor, también podemos ofrendar nuestro tiempo, y pues ofrendamos, ojalá y podamos ofrendar nuestra vida completa, Señor, y que pues realmente te sirvamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén.